Luis Fernando García. Luis Fernando García es un economista, un estudioso de la economía nacional, investigador, especialista en muchas ramas. Estuve en un contacto pasado averiguando un poco más de su perfil y además dicta charlas motivacionales de alta gerencia, de inteligencia artificial, de manera que el hombre cultiva otros conocimientos también fuera de la economía, las finanzas públicas, en fin. Bueno, Luis Fernando, no necesitas mucha presentación, en cada aparición, en cada entrevista, unas veces en La Paz, otra en Cochabamba o desde cualquier punto del país. Luis Fernando siempre nos está poniendo las cosas, recordándonos de cómo estamos, ¿no? Generando siempre repercusión mediática él, ¿no? Con sus puntos de vista, sus comentarios, sus percepciones acerca de la economía. Pues bienvenido al programa, Luis Fernando. Casi te bajamos del avión. Sí, un poco. ¿Cómo estás? Excelente. Imagino que hay algún interés laboral, alguna consultoría, motivado por alguna... Bueno, acabo de dar una vuelta a Bolivia. Ajá. Hemos ido a hacer una percepción económica de lo que está pasando en el país y adicionalmente a ver algunas actividades dentro de Santa Cruz, en la zona acá de Saipina, en la zona vendría a ser sur de Santa Cruz. Hemos ido a ver una producción de uva y hemos estado dando la vuelta por Potosí, Oruro, Sucre, Salar de Uyuni. Hemos ido a ver lo que está pasando con el litio. Hemos ido a ver varias cuestiones que son importantes. También hemos estado al norte de La Paz. Cruzar el método, el análisis con la realidad. Por supuesto, porque si no, no tiene sentido. Hablamos muchas cosas de oído y replicamos muchísimas cosas y uno necesita información de primera mano, porque cuando uno toma la información de otro analista, pues no sirve. Y bueno, sería deseable saber, pues, ¿no? ¿Cómo ves tus percepciones? ¿Cuál es en relación a lo que está pasando desde tu óptica, desde tu observación en el país? Nosotros venimos diciendo hace tiempo atrás, hace 2 años, pueden leer un artículo que se llama Entre los parcillos del poder y la Bolivia se nos muere. Es una percepción exacta de lo que creemos que está pasando y está pasando. También lo pueden ver a los comentarios que se ha hecho en Fides a nivel nacional con el padre Pérez en sus entrevistas. Nosotros vemos que la actividad económica se derrumba, se cae, mientras la actividad lícita se achica, la actividad ilícita se agranda, y esto ha generado una confusión dentro de la actividad económica del país, porque los indicadores ya no representan lo que tienen que representar, porque si usted tiene un 85% de actividad ilegal en este país, no estoy diciendo ilícita, en este caso, ahí entra la parte sumergida e ilícita también. Y esto ha ido creciendo, la actividad normal, o sea, la actividad lícita de Bolivia ha ido decreciendo. Y le puedo dar indicadores. A ver. Por ejemplo, los indicadores de actividad de este país han ido creciendo. Hoy en día estamos en 44.900 millones de dólares que el gobierno dice que va a crecer. Pero llegamos a fin de año y dice exactamente que de ahí partimos hacia el nuevo PIB, Producto Interno Bruto de este país. Eso se llama inflación. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que la pérdida de competitividad de este país es muy grande, tremenda. Tal es así que el gobierno, cuando iniciamos en el 2006 la bolivianización, nos dice que esto va a generar crecimiento económico y va a generar estabilidad macroeconómica. Volviendo al tema, estabilidad macroeconómica cuando los precios no suben. Sin embargo, fíjese en los indicadores del INE, 50% de inflación promedio en los primeros 5 años. Hemos tenido casi una inflación de 100% en los últimos 13 años, 14 años, con indicadores del 1.4% que no lo cree nadie, ¿ya? Y está ocurriendo exactamente lo que ha ocurrido con la señora Kirchner, lo que ha ocurrido con los presidentes de Venezuela, exactamente, donde la desinformación y el manejo del poder es total y el control es tan grande que no se puede saber exactamente qué es lo que está pasando con el país. Entonces hacemos una radiografía a medias, porque hacemos una radiografía sin tener muchos síntomas, porque no se puede saber la verdad, porque todo está desdibujado desde la óptica de un conocimiento donde se impone la información. Entonces eso conflictúa mucho, entonces tenemos que salir a la calle, preguntar qué está pasando con los combustibles, con la gasolina, con el etanol, cuánto le está comprando a la gente, pero nos informamos mucho de chismes.
porque no hay una información oficial. Y eso usted lo puede ver en todo, en la producción de petróleo, la producción de gas, la producción de etanol, la compra de etanol, los pagos, todo es en base a chismes en Bolivia. Y al final terminamos descubriendo y diciendo las cosas que van pasando. Gas en Bolivia se está cayendo a pedazos. Y no hay la información de las reservas internacionales y no la quieren dar las reservas que tiene Bolivia, ni las posibles, ni las probables, nada, ninguna. Las 3P están mal. Entonces, consideramos que la situación económica del país tiende a una bajada internacional. Eso se debe a muchos factores, no solamente al sector boliviano. Se debe a factores como, por ejemplo, que en el resto de los países están haciendo mayor control sobre la droga. Y eso obviamente le afecta al sistema económico boliviano, porque dependemos de una economía verde totalmente centralizada en el Chapare, y eso ya lo distingue cualquiera. Tanto es así que el gobierno ha salido a comprar 660 millones de dólares hace 4 semanas atrás, y ha hecho aparecer en el Banco Central 660 millones de dólares y los ha cargado en reservas internacionales. ¿De dónde? De una economía informal. Porque ¿de dónde más las vamos a sacar? Antes se sacaba del comercio, importaciones versus exportaciones, y los ingresos que tiene un país en su cuenta corriente, en su balanza de cuenta corriente. Es decir, para que la gente lo entienda, platita que entraba a su casa y platita que salía. Y como era más lo que salía, los ahorros se van cayendo. Y de pronto aparece el papá y dice: acabo de recibir 660 millones. ¿De dónde? De un fondo. ¿Pero de cuál fondo? ¿De dónde sacó usted esa plata? De un fondo que tenía el Estado boliviano. ¿Un fondo? ¿Cuál fondo? El fondo de la economía de este país. Que en el fondo no podemos hacer una lectura precisa y cotidiana, porque obviamente tenemos una economía sumergida que todo lo cambia. Entonces, y eso hay que aceptarlo. Vivimos en un estado donde nuestra economía está dolarizada por una economía totalmente informal. Porque si no, esto se hubiera derrumbado hace rato. Entonces, es bueno porque no se cae. Eso está genial, ¿me entiende? Y se mantiene la actividad económica. Y es malo porque el Chapare va creciendo en tal magnitud que la economía formal va decreciendo. Y usted lo ve con la tasa 3, porque usted me invitó a hablar sobre la tasa 3 hablaremos en de este eso momento, más adelante, sí. Ya que son tasas activas y pasivas que van subiendo de valor. Y van subiendo de valor porque la gente ya no tiene confianza y los depósitos han caído a los mínimos. Entonces los bancos necesitan cada vez más dinero porque la inflación hace que al subir los precios tú requieras más cantidad de dinero, y eso afecta a la economía del boliviano, pero le afecta a la economía formal, que da trabajo, que genera crecimiento, desarrollo, inversión. Como no hay esa economía, o hay, pero se está achicando, las inversiones a Bolivia no llegan tampoco. Y por eso se explica también el alto nivel de captaciones. Por ejemplo, en comparación al pasado año, el nivel de captación del sistema financiero, por lo menos las cifras de Asoban dicen que han mejorado. También ha disminuido, ¿no?, el nivel de mora, la cartera de mora en el país. Es decir, frente al panorama gris que estás realizando, Fernando, parece ser que... No estoy realizando ningún panorama gris. Los datos los da inclusive la ASFI, y las tasas de mora están en la ASFI y están publicadas las tasas de mora. No, lo que no son altas. Termino de completar un poco el apunte. Es probable que bajo tu análisis, ¿no es cierto?, estemos viviendo como algo artificial entonces, ¿no? Es decir, algo ilusorio. No, tampoco. No es artificial, no, para nada. Esto es una realidad. Y eso no la puede cambiar nadie. La mayoría de los dólares que están circulando en el mercado informal son ilegales. Son 2.000 millones de dólares que recibe Bolivia. Eso es una realidad. O 2.000, o 2.300, o 1.800. Y eso es una realidad. O sea, lo que usted vive es una realidad. Y a eso se denomina verdad, de acuerdo a lo que yo miro. ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces, no es una economía artificial. Esta es una economía real. Una economía real sustentada por una informalidad dentro de un concepto formal que se va achicando la formalidad. Mire, tanto es así que se va achicando la formalidad que dijimos en el anterior programa que el 2006 la internacionalización de la economía, es decir, las exportaciones, que son el motor económico de un país, llamado en un determinado momento 21060, un proceso de libertad de producción, versus un motor de importaciones. El gobierno ha privilegiado las importaciones chinas, importaciones de otros países que son superiores a las ventas de los bolivianos. En otros motivos o eventos ha privilegiado la compra del exterior de productos de otros países que agrandan a otras regiones y a otros estados y achican al pueblo boliviano.
Eso ha privilegiado. Porque un tipo de cambio cuando se aprecia el 18%, cuando tú tienes un 100% de inflación, dicho por ellos, pero si tomamos en cuenta lo que dice el ministro de crecimiento económico del 350%, inflación, aumento de precios, eso se llama. Porque usted sume, es muy fácil, tiene que sumar todos los crecimientos económicos y le va a dar 23-24%. Todos los que el gobierno ha dicho que es así, súmelo, y el gobierno cuando habla dice estamos en 44.900 millones de dólares, o sea, no se entiende. De 23.000 hemos pasado a 44.900 millones, y lo toma como algo cierto el próximo año, y esa es la base, como si se podría adivinar el futuro, como si podríamos saber que es 44.900. Eso es imposible. Entonces, no es una economía artificial, no, es una economía real. Nosotros vivimos en una economía de acuerdo a lo que tenemos como ingresos y egresos en un país. Y la riqueza de un país está dado por lo que se vende, como una casa. Entra más dinero, hay más riqueza y más ahorro. Entra menos dinero, hay más deuda y no se pueden pagar las cuentas. Y eso le pasa al gobierno de Bolivia, ¿o no le pasa eso? El gobierno de Bolivia niega que se le debe, o no lo dice, que se le debe a Brasil 10.000 millones de dólares. De lo que ya nos ha pagado. No entiendo, o sea, no entiendo qué es lo que, ¿me entiende? Oculta la información, tapa la información, y eso no nos permite ver a nosotros, no nos permite analizar. Y otra vez, el chisme es parte referencial de nuestra actividad económica, porque siempre se filtra información de cuánto gas está produciendo, cuánto combustible. Por ejemplo, el etanol. El etanol ha sido porque teníamos un problema grave de gasolina común, y eso no lo sabe casi la gente. De 94 octanos que sale cuando hacemos la división de gases y combustibles y luego lo ponemos a un proceso de generar productos en base a esos combustibles que salen del pozo, entonces una parte de eso es gasolina común y no la tenemos. Por lo tanto, nuestro principal déficit de la balanza comercial de este país es la gasolina. Y ese nos va a destruir, porque ya no tenemos el combustible necesario para seguir pagando las cuentas. Entonces, ¿cómo sustituimos eso? Con una economía totalmente informal y subterránea. Porque si no, no se explica cómo podemos tener un déficit en un país tan pobre como este país, que es la segunda menos pobre después de Haití. Y todavía seguimos diciéndole a la gente que lo vamos a alcanzar a Chile. Por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? La gente tiene que mirar. Sí, le va muy bien a Santa Cruz, a La Paz, pero el resto está muy mal. El resto de la economía en este país está mal. Si no, pregúntele a Tarija cómo está. Obviamente hacen mal las cosas, ¿no? Y también podemos echarle unos pelos a la oposición del gobierno, que tampoco hace bien las cosas. Entonces, no se trata... La economía la gente confunde. El sistema capitalista la gente lo confunde. Porque el sistema capitalista es un sistema, es como decir el sistema eléctrico, ¿verdad? Exactamente igual. ¿Cómo funciona? Circula exactamente igual que la economía. Y usted me va a decir, ¿pero esto es izquierda o es derecha? No, a ver, ¿cómo un sistema eléctrico va a ser izquierda o de derecha? A ver, sáqueme la duda, por favor. Entonces la gente no está entendiendo que el capitalismo no es ni de izquierda ni de derecha. El capitalismo es de un vivo que se agarra la plata y de los sonsos que están a la vuelta, que tienen que escuchar a los más vivos, porque como no tienen la capacidad y el conocimiento, pues pasan por tontos. Bien, ¿y a dónde nos va a llevar esta distorsión en la economía? A mantener la distorsión. Lo que pasa es que el poder cada vez se va agrandando más. ¿Y el poder qué es el poder? El poder es normalmente la búsqueda de dólares. ¿Por qué cree que las reservas internacionales, el gran apreciado tesoro que tiene es en dólares cuando se habla de la bolivianización? Dígame, ¿a qué santo? A ver, cuénteme. Yo voy a cuidar a todos los pollitos porque tú no eres capaz de cuidarlos. Entonces, vamos a poner empresas estatales porque tú no eres capaz de producir, y hacemos una competencia desleal que además la Constitución política del Estado la avala. Una mala Constitución y una mala política económica, porque está avalando al informal, al ilegal y al subterráneo. Entonces, y eso lo sabemos todos, o sea, ¿para qué decirlo? Este es un problema de modelo, de dirección. No existen los modelos son, no existen. Ajá. Esto es un sistema, por lo tanto no existen modelos. Modelos es cuando yo quiero decirle, mire, esa modelo pasa por ahí, al año siguiente ya le ganó otra.
O sea, siempre se ajusta. ¿Cuál tiene la minifalda más larga, mejor pintada, más alta, más linda, más guapa? La que se pone de moda, ese es el modelo. ¿Me entiende? Eso en economía no sirve porque usted tiene que ir ajustando cada tiempo. Entonces, cuando usted no ajusta, la pregunta del millón es que hay que preguntarse ¿por qué no lo ajusta? O sea, ¿qué sistema de poder quiere mantenerse en el gobierno que no permite que haya ningún ajuste? ¿Por qué motivo lo hace? Porque hay una economía que crece, que se llama Chapare, y hay otra economía que decrece, que se llama la economía formal de este país, se llama poder. O sea, y el resto se llaman ingenuos. Y disculpe que diga así, pero no es algo que escape de ninguna mano, pero la ingenuidad aquí está marcando el paso, o el miedo, una de dos. O sea que esto es intencional, la economía boliviana pero está así por supuesto, todo es intencional. Cuando usted guarda los dólares y usted administra los dólares en su casa, ¿es intencional o no es intencional? Es intencional, pues, compañero. Se trata del poder. Eso es, la política es poder. Pero la política, nos olvidamos que también es parte del sistema económico. Como si la política estaría aislada de la economía. No, la economía, el capitalismo, parte de un sistema político para llegar al bien común. Y el bien común te dice, el que no tiene hay que darle, hay que ayudarlo para que siga funcionando el sistema económico, tan sencillo como eso, para que mejore la actividad económica de todos. Entonces eso no se llama socialismo, eso se llama incautos, ¿no es cierto? Entonces hay que ser realistas en todo esto, pero hablar de realismo en la economía es muy complejo porque el profesor de economía todavía sigue enseñando la curva de oferta y demanda. Y un punto al medio, que es el precio, eso no existe. Nosotros enseñamos economía compleja, economía de la complejidad. Es tu cerebro el que determina muchas cosas. El principal órgano que tiene el ser humano se llama cerebro. Entonces, y no lo utilizamos porque no tenemos el conocimiento muchas veces. Y adicionalmente no tenemos el valor, y la democracia tiene un problema gravísimo, se erosiona porque la gente dice yo estoy bien, mi familia está bien, por lo tanto no me meto en política, por lo tanto no ejerzo mi derecho, solamente voy y voto y en ese momento lo hago, y lo único que hago es sentarme en un chat y decir esto me parece y esto no me parece y poner unos cuantos memes. O sea, la gente se ha quedado conforme con lo que está ahí, todo eso, mientras la economía informal va creciendo en una magnitud terrible. Ya, porque el Chapare tiene más de 50.000 hectáreas. Entonces no se trata de inocencia, sino de ignorancia. No sé, usted le está poniendo los... Que hace rato tú decías, no tenemos acá un problema tal vez de inocencia, y digo yo, es que inocente es el que de repente se las cree, pero en este caso con la información que tenemos a mano, con la poca información, como tú dices, que se tiene a mano, pues sí, ya no saber del tema es también parte de la ignorancia, ¿no? Sí, la verdad que es un problema. La sociedad está dormida, está adormilada. La sociedad cree que alguien la va a venir a salvar. Pregúntele a los venezolanos qué le decían los cubanos. Los cubanos le decían, oye, les va a pasar lo mismo que a nosotros, porque Chávez se ha acercado demasiado a Cuba. Bueno, ahora nosotros decimos, oiga, nosotros, ¿cómo puede ser? A ver, que un gobierno avale la salida de casi 4 millones de personas de un país y vaya y lo felicite. Es que no entiendo. No entiendo. O Bolivia no hace eso. No va y palmea. El gobierno se esmera mucho en dar una sensación de bienestar, ¿no es cierto? Por supuesto, está en elecciones, pues. Esto es el poder. Claro. ¿Hasta cuándo puede aguantar esto, por ejemplo? Hasta que se derrumbe. Pero está difícil que se derrumbe, ¿no? No está difícil que se derrumbe. Pero no queremos que se derrumbe. Porque esa no es la intención. Y el boliviano ha mirado a un costado porque sabe que pertenecemos a una economía totalmente ilícita e informal. Y mira a un costado, pero nadie quiere que se derrumbe. Ese sería un error terrible. Es como que yo diga, yo quiero que le vaya mal porque me acabo de pelear con él. No, pues tampoco, ¿me entiendes? O sea, está bien. Pero sí necesitamos un sistema donde las cosas sean más parejas, donde no todos los órganos de un partido sean los órganos de un Estado. No, nosotros no podemos estar comprando mercadería en el exterior para que otro se vuelva rico y nosotros nos volvamos pobres. Lo que pasa con Estados Unidos y la China, ¿de qué creen que se pelea? ¿Se pelea de Huawei? ¿Se pelea de esto? ¿Se pelea de... No, acá está claro, se pelean por el poder. ¿Y cuál es el poder? ¿Quién maneja la mayor cantidad de venta de recursos? Eso se llama tipo de cambio. Y nosotros tenemos una inflación del demonio y aparte de eso tenemos un tipo de cambio
o sea, ha apreciado el 18% y luego fijo. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo porque manda a la quiebra a los países. Le podría contar la historia de los países africanos, de los 23 países francófonos, de cómo Francia no les permitía, y el mundo tuvo que interceder el año 1993 para que estos señores puedan depreciar su moneda, porque si no iban a ser pobres toda la vida. 7 minutos faltan para que sean las 9 de la mañana, y a la gente que recién se ha incorporado a nuestra audiencia, nos acompaña Luis Fernando García hablándonos de la economía nacional, haciendo un análisis bastante agudo de lo que está pasando en el país. Bien, si no hay confianza en que esta distorsión se pueda corregir con este gobierno, porque se trata de un sistema, ¿no es cierto?, no de un modelo, ¿no? Lo has apuntado muy bien. No es modelo. Estamos creyendo que el panorama postelectoral del país, con un gobierno de otro signo, ha de mejorar, si es un tema del sistema. No, para nada. Bien. No, para nada. Esto, cuando se vaya este gobierno, igual se va a caer a pedazos porque la economía está mal formateada desde la Constitución Política del Estado, desde la política de bolivianización. El año 2001, recuerdo que fui de casualidad, fui invitado a la Argentina a dar una conferencia sobre economía y no sabían cómo salir del tipo de cambio fijo. Trajeron a profesores de Harvard, de esto, del otro. Y yo de casualidad estaba metido ahí. ¿Ya? Para un boliviano era una casualidad estar ahí. La verdad que era un privilegio, un honor estar ahí. Entonces, pero de casualidad, porque estaba viajando con alguien y me dice, ¿no te animas a venir a este foro? Claro. Estaba sentado a mi lado, claro, obviamente. ¿Ya? Entonces, cuando termina la pregunta, todos contestan el por qué no se podía salir del tipo de cambio fijo, porque Argentina comienza con el austral el año 91, el 92 pone un tipo de cambio fijo con caja de convertibilidad, $1, $1, ¿ya? Pero bueno, ese no es el caso de Bolivia, pero algo parecido. Entonces decían, no sabemos cómo salir. Entonces cuando me preguntan, había 650 economistas ahí sentados, les dije, ¿cómo se sale? Saliendo, pues, les dije. Y se mataron de risa como se están riendo ustedes, pero eso, obvio, pues. Entonces hay cosas que nosotros no vemos, que tienen que ser obvias, lógicas, y no estamos pudiendo mentalizar que lo lógico es lo que siempre se privilegia. Es como las candidaturas, ¿verdad? Lo lógico es lo que se privilegia, no es lo coyuntural. Lo que usted me dice, esto está mal, hay que cambiarlo. Está haciendo mal esto, hay que mejorarlo. O esto está bien hecho, bueno, mantengámoslo quieto, no lo toquemos. Hay muchas cosas que se han hecho buenas. Y muchas cosas que se han hecho buenas, por ejemplo, bajar la tasa de interés. Ha sido muy buena, sí, pero usted recuerda que la enseñanza de Napoleón dice que de la misma mano que te llevó al poder, o sea, quitar los cañones a todos los ejércitos, cuando no lo pudo hacer en Moscú, terminó perdiendo. O sea, lo mismo que te lleva a la bonanza, lo mismo que también te lleva a la pobreza. Entonces no podemos seguir con modelos. Los modelos no sirven, los modelos se pasan de moda y los modelos obviamente son catastróficos. Napoleón cometió ese error y ahí usted ve en la historia las consecuencias. Y Bolivia está por el mismo camino. Entonces, ¿qué le decimos a la sociedad? Pero es una sociedad que se distorsiona fácilmente porque no sabe si apartarse del Chapare o mantenerlo ahí. Entonces tenemos una autopista de doble vía por el Chapare, que posiblemente sea una de las más largas que tiene Bolivia. Tenemos un crecimiento económico y se nota el crecimiento económico. Acabo de pasar por ahí 2 veces. Entonces, la sociedad está mirando a otro lado. La sociedad no le importa, con tal que venga plata, no le interesa de dónde. Y si el poder lo tiene Juan o Pedro, no importa que me tire migas, pero si esas migas son suficientes, pues yo me convierto en un buen pajarito. A ver, Luis Fernando, hagamos este ejercicio. Desde la calle, la economía funciona. Sí, claro. ¿No es cierto? Desde el Chapare también. Puede ser. Desde la calle, las percepciones nos están diciendo que la moneda boliviana está estabilizada, ¿no? Que aún puedes comprar... Estabilizada significa congelada, cuidado, es diferente. Estabilidad es una cosa. Que esté con estabilidad. Congelado es otra. Vamos a corregirlo, ¿no? Que el boliviano sigue siendo fuerte, ¿no es cierto? Sí. Sigue siendo pero fuerte. Eso es malísimo. Que de eso estamos hablando. Que el crecimiento económico, más allá de que en estos últimos años se ha reducido, aún se mantiene en niveles expectables, porque crecer a un 4%, por más que esas cifras, como dices, no sean reales, en comparación a otros países, sí, siguen siendo indicadores expectables. Es que habría que hacer un programa sobre eso, sobre qué es crecimiento y qué es inflación. Ajá. Y yo le puedo hacer eso. Ya, pero ahora no da porque el tiempo se nos acaba. Lo que quiero decir en general es que para
la gran mayoría de la gente, estos factores le están funcionando, le están dando cierta estabilidad, ¿no? Sí, por supuesto. Ya le dije, el Chapare nos confunde en las cifras económicas. Yo le estoy diciendo que la inyección del Chapare ha venido haciendo un sustento importantísimo para este país. Eso no lo duda nadie. No estoy contraargumentando, pero simplemente estoy trayendo datos de la realidad, entre comillas, a la mesa para que lo que pasa es que cuando también, hablamos ¿no? el 4% y dice el gobierno de Bolivia dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial avalan esto. No, el INE. El INE es el que le da la información al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Y lo precisaste acá también. ¿A quién se lo mandan para revisarlo? Al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía hace dibujo libre. O sea, ese es el problema. No tenemos instituciones confiables. Y lo más preocupante es que aún con un nuevo gobierno, ¿no es cierto?, vamos a tener un escenario complicado en nuestra economía en los próximos años. Así ¿Hasta es. qué punto la inflación puede ser positiva? Por ejemplo? No, por favor. Inflación positiva yo no conozco. Eso está bien para, no sé, pues cuánto será la inflación positiva. A ver, muéstreme algo que se infle y que sí siga inflando y sea positivo. Lo hueco es hueco. Y la economía no se puede basar en un hueco, se tiene que basar en productos. Por lo tanto, cuando suben los precios, usted deja de vender su producto. Y eso queda un hueco para que otro le venda su producto a usted. Entonces, si usted se encarece, porque eso es la inflación, el otro crece económicamente porque es más barato que usted. Tan sencillo como eso. Y este país ha tenido el 100% de inflación, más 18% de apreciación de la moneda. Por Dios. Entonces, y eso no entiende la gente. Entonces tenemos una economía que se fogonea con la plata del Chapare. Y tenemos una economía que funciona en base a una economía totalmente informal. Pero le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted quiere ser parte de esa economía informal? ¿Quiere ser un productor del Chapare? A usted que está escuchando, o a todos los que estamos sentados acá. ¿O es que no tenemos la posibilidad de entrar al mercado? ¿Me entiende? Hay que preguntarse las cosas como son. Es difícil, porque lo que hablamos, si usted dijo a la entrada que yo pongo puntos muy claros, que soy muy... No, me preocupa mi hija, me preocupa en el mundo en que viven, me preocupan mis nietos cuando no puedan salir a la calle, cuando la justicia ya no los ampare. Eso me preocupa. Este tema da para más, ¿no? Y se nos ha ido el tiempo, Probablemente. Luis Fernando, así que vamos a tener que interrumpir la entrevista y, como siempre, te agradecemos por tu aporte, por el análisis, en fin, y esperamos tenerte una próxima oportunidad, porque hay varios temas que han quedado ahí, ¿no es cierto? Muchos temas, podemos empezar a desgranarlos a todos. Sí. Muy bien.